está? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Uruguay Elige. Este ciclo de programas periodísticos especiales que compartimos con todos ustedes con el objetivo de abordar esos temas que les interesa a la opinión pública. En definitiva, a todos ustedes. Humberto Vargas, ¿qué tal? Pero ¿cómo le va? Haga de cuenta como que no nos vimos. Como que no nos hemos visto porque muchos se deben estar enganchando ahora. Otro de los temas que evidentemente preocupan y mucho a la sociedad. Exacto. Recordemos que el primer programa de Uruguay Elige fue con un calificado panel de invitados. Lo mismo será este. El primero fue sobre seguridad. Este no le va en saga en cuanto al interés. Trabajo, lo que uno pide permanentemente, tener trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué clase de trabajo? ¿Cuánto ganar? ¿Cuántas horas trabajar? Tanto para hablar en este programa que ustedes seguramente van a seguir con nosotros y van a interactuar porque aquí ya tenemos la encuesta, Ro, que vamos a estar realizando a partir de este momento ya. Exacto. Déjame decirte que estamos hablando de empleo en la víspera de lo que será el Día Internacional de los Trabajadores, un nuevo 1 de mayo que estaremos celebrando quienes tenemos el privilegio de ocupar un puesto de trabajo. Y también otro de los temas que vamos a abordar en el marco de este programa será la seguridad social. Exactamente. Por ahí va la encuesta, Humberto. Aquí tenemos Uruguay Elige 2024. Nuestra encuesta de hoy es seguridad social. ¿Qué pensás del plebiscito impulsado por el PIT-CNT? Y es bien sencillo, a través de X es apruebo o desapruebo. Apruebo o desapruebo el plebiscito, que obviamente va a ser tema central también del programa de hoy de Uruguay Elige sin ningún tipo de duda, ¿no? Y bueno, guardamos que formes parte de esta encuesta, aguardamos que seas parte también de la teleaudiencia de este programa. ¿Y qué te parece si así comenzamos con Uruguay Elige? En el 2023 la tasa de empleo cerró en niveles máximos con respecto al año 2017. En promedio, el nivel de ocupación fue de 58,1%, mientras que en 2022 había sido de 57,1%. En tanto, el desempleo terminó ubicándose en 8,3%, cuando en 2022 había sido de 7,9%. Eso implicó 12.655 personas más desocupadas en comparación con el año anterior. El desempleo se concentró sobre todo en el litoral del país, con porcentajes de desocupación superiores al 10% en algunos departamentos. En promedio, el año pasado cerró con la creación de unos 39.000 puestos de trabajo y el total de ocupados trepó hasta 1,7 millones. Se trata de 76.000 personas ocupadas más que antes de la pandemia. Pasamos una pandemia, pasamos la sequía, todos factores externos, no voluntarios, que obviamente afectaron el empleo y afectaron el salario. Y a pesar de todas esas adversidades que fueron grandes, incluso en el límite, en los departamentos limítrofes con Argentina, se pudo mantener indicadores aceptables. A pesar de esto, el Instituto Cuesta Duarte expresa su preocupación por la calidad del empleo generado, sobre todo en relación al trabajo informal, que el gobierno asegura se encuentra en niveles inferiores a los de la región. Hoy esa tasa repuntó en 2023, está en el entorno de 22,5, o sea, es una tasa que, bueno, habla de que más de 1 de cada 5 trabajadores no tiene cobertura de la seguridad social. El instituto también manifiesta preocupación por el subempleo, la estabilidad laboral y el salario. Estamos hablando de que hay más de 500.000 trabajadores en Uruguay que ganan salarios líquidos inferiores a los 25.000 pesos por mes. Los últimos datos correspondientes al mes de febrero de 2024, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, indican que el empleo tuvo un crecimiento de 1,3% a nivel interanual en dicho mes, ubicándose en 58,9%, lo que representa unos 47.000 empleados más que en igual mes de 2023. En paralelo, la tasa de desempleo tuvo una variación interanual de 0,2% y una mejora del 0,3% con respecto a enero del corriente año. Las previsiones que se hacen para este año 2024, con un crecimiento mayor de la economía de lo que fue en el año 2023, todo indica que se va a crear más empleo. Por lo tanto, somos optimistas en terminar el periodo de gobierno con un buen nivel de empleo. Y este tema será analizado por los protagonistas de esta noche, nuestros invitados, que ya le damos la bienvenida. Les agradecemos además de formar parte de Uruguay Elige. Estamos hablando de la diputada por el Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. Bienvenida, buenas noches, diputada. Muchas gracias, un gusto estar con usted. También recibimos con gusto al senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Óscar. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá.
Y también tenemos la presencia en el día de hoy del senador por el Partido Nacional, Sergio Botana. Senador, un gusto, bienvenido. Encantado, realmente muy lindo compartir este programa. El gusto es nuestro para acercarle de alguna forma u otra a la ciudadanía la opinión de quienes también rigen los destinos de este país. En un caso particular, como lo ha sido lo de seguridad en la anterior edición, en esta oportunidad abordamos el tema trabajo y queremos saber de primera mano, de parte de cada colectividad política representada esta noche por parte de ustedes, qué opinión tienen de la percepción que tienen sobre el empleo actualmente aquí en nuestro país. Diputada, si quieren, tome la palabra. Mucho gusto. Sí, claramente, como bien decía el doctor Mario Aristi en el documental que recién mostraban, el Uruguay se enfrentó a una situación totalmente incierta cuando asumimos el gobierno, el 1 de marzo del 2020, a los 12 días de asumir. Tuvimos una pandemia que nos afectó con coletazos en lo económico y en lo social, y por ende también afectó a lo que refiere el empleo, ¿verdad? Y al salario. Hace 4 años y medio que estamos atravesando este gobierno y hoy las cifras son muy auspiciosas. No olvidemos que cuando asumimos el gobierno, en febrero del 2020, había un 10,5% de tasa de desempleo. Hoy el Uruguay tiene un 8,3% de tasa de desempleo. Eso habla muy bien de cómo se ha venido llevando la política en referencia a lo que es la calidad del empleo y del salario. Y como bien decía también Aristi, los pronósticos para cuando termine este gobierno, este año, son muy auspiciosos también, porque todo indica de que va a mejorar la economía, de que va a mejorar el empleo y que por ende también va a mejorar el salario. Hoy estamos en cifras históricas en lo que refiere a los aportes a la seguridad social. Hoy tenemos 1.550.000 trabajadores aportando al BPS. Esto es algo inédito, histórico en la trayectoria del BPS. Esto es bien importante destacarlo también, porque vaya si será importante que se baje esa tasa también de informalidad. Y también hoy tenemos más de 74.000 trabajadores más que en el 2019. ¿Y por qué es importante comparar esto con el 2019? Porque lo que decíamos al principio, el país enfrentó varias situaciones que nos generaron incertidumbre, tanto en el mundo como lo fue la pandemia. También enfrentamos 2 guerras a nivel mundial que impactaron también a la economía mundial y por ende también a la uruguaya. Y sin embargo hemos salido adelante y estamos en cifras más que auspiciosas y que nos reconfortan a quienes estamos llevando adelante este gobierno. Oscar, ¿de acuerdo con esas cifras, de acuerdo con esa visión, o podríamos estar mejor con respecto al tema del empleo hoy, situación Yo creo hoy que en nuestro país? hay una cosa que es indiscutible, que es que los trabajadores pagaron la fiesta, los trabajadores y los jubilados. Promedio salario real del año 2023, del año entero, ¿no? Que es lo que hay que tomar. Yo no recomendaría, si uno va a un examen, que tome un mes solo, suelto, ni para medir desempleo, ni un indicador solo, ni para medir salario. Es 0,2 por abajo del 2019. Entonces, durante 4 años hubo pérdida de salario real. O sea, un trabajador promedio en Uruguay a diciembre del año pasado, un trabajador de actividad privada, promedio, en el promedio tenés trabajadores a los que todavía les fue peor, perdió 51 jornales. Entonces, el ajuste se hizo sobre la base de rebaja de salario y, apretado a esto, rebaja de jubilaciones. O sea, la jubilación más baja no solamente bajó porque se interrumpió el proceso de ajuste a cuenta que después no se descontaba, sino además porque se cambió el indicador que fue la base de prestación y contribución. Si uno se para en la campaña electoral, un elemento central del compromiso de la coalición de gobierno es comprometerse a fondo con el respeto del ingreso, salarios y trabajadores, que fueron, a la hora de ajustar, los que más se recortaron y los que más demoraron en recuperarse. La política económica del gobierno establecía que al final del gobierno se iba a alcanzar el salario del 2019. Si se alcanza un poco antes, es por las conquistas de los consejos de salario. O sea, hubo una cantidad de gremios, frigorífico, construcción, la salud privada, que desbordaron la pauta salarial. Pero el objetivo era una panza salarial enorme de punta a punta, que es lo que explica por qué entonces en Uruguay hay más pobreza infantil, por qué aumentó la pobreza infantil, por qué hay más pobres, por qué hay más desigualdad. O sea, uno de los factores claves para explicar por qué el Uruguay es más desigual, no hay duda que es la política económica con respecto a los salarios. Es más, hay más trabajadores pobres que los que había. Entonces, no todo lo que surge de la desigualdad se explica por la política económica respecto a los salarios, por una parte sí. Entonces, por lo menos quiero matizar la cuestión de los resultados, ¿no? Bien. Senador Botana, lo veo tomando nota atentamente. No, tomé porque quería contarle algo sobre el tema de la pobreza. Sí, adelante. Pero en realidad, tenemos, lo dijo clarísimo la diputada Rosselló, suba del empleo, caída del desempleo, mejora en la cantidad de trabajadores que están trabajando,
de punta a punta el salario mejoró más del 2% respecto a 2019. Si se toma el promedio, tomando la crisis toda, le da el mismo salario, 0.2 abajo, como acaba de decir bien el senador Andrade, que creo que además metodológicamente tiene razón, lo que no quiere decir que el salario de ahora no sea mejor que el de 2019. Nos habla de indicador de la pobreza. En realidad, tenemos este indicador porque la pobreza se mide hoy en función del ingreso y de la capacidad de adquisición de los bienes de determinada canasta. Con el control de la inflación que ya tenemos, vamos a tener una sensible baja de la pobreza y de verdad no podemos estar contentos los uruguayos, porque vamos a tener una baja de la pobreza que va a ser por el tipo de medida también, así como esta suba de la pobreza es por el tipo de medida. Entonces, de verdad que no me quedaría contento con eso. Lo que es cierto y es irrebatible es que la masa salarial aumentó y aumentó respecto del PBI. Es mayor la masa salarial hoy respecto del PBI. Porque ¿qué hacía el Frente Amplio? Muy lindo. Tenía un salario más o menos aceptable. O para aquel momento, menor que el de hoy. Pero aceptable. Pero los trabajadores pagaban con desempleo esa diferencia salarial, ese encarecimiento del salario. Esa es la realidad. En el quinquenio 2015-2019 se perdieron 94.000 puestos de trabajo de 40 horas de calidad. Que es cierto que parcialmente se recuperaron con empleo de baja calidad de menos de 20 horas y con trabajo por cuenta propia. Trabajo por cuenta propia, ser microempresario en el Uruguay, ¿quién quiere serlo? Sí. Es una hazaña brutal poder serlo. Entonces, eso no es... La persona figura allí. Pero además, el otro indicador que hacía ver la diputada Rosselló, 1.700.000 personas en el BPS, el récord de todos los tiempos. Una caída que llegó a ser de 5 puntos en la informalidad. Llegó a ser de menos del 20% en la informalidad. Ahora subió un poquitito con las crisis, con la última crisis productiva. A un punto porque lo veía... Humberto, ahí. Papá, estoy 2-1. No sabía, si no venía a pedir ayuda. Entonces venía por eso. Porque veía que está el bueno, tema de informalidad, Humberto, y el tema de la calidad del trabajo todo, que podamos comparar los gobiernos del Frente Amplio con me parece que está muy bien. Todos los gobiernos del Frente, ¿no, Botana? Sí, ¿no? Los 15 años. Vamos a compararlos todos. Comparemos los 15 años. Claro, todos. Si uno mira el crecimiento del PBI del periodo de gobierno, del primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, fue de un 36,1%. El salario creció 27%. El segundo 30,8%, creció 19%. Y el último, el más complicado, donde tocó la caída de Argentina, de Brasil, apenas creció 4,8% la economía y el aumento de salario fue de 7,7%. Como bien decía Botana recién, este periodo va a cerrar con 7 puntos de crecimiento de la economía y el salario, en el mejor de los casos, el último año va a crecer 2 puntos. O sea, no hay duda que en la comparación de qué pasó con los salarios, no sale bien parado este gobierno con los gobiernos del FA. Con la informalidad igual, heredamos una informalidad del 40%. Sí. Con los registrados al BPS, pasamos de 900.000 trabajadores a 1.600.000. O sea, eso pasó en los gobiernos del FA, de un 40% de informal, con el salario mínimo indiscutible, con la cobertura de negociación colectiva indiscutible, con la pobreza. O sea, elijamos los indicadores para comparar los 15 años de gobierno del Frente Amplio con este periodo de gobierno y difícilmente de alguna de estas comparaciones, derechos, bueno, acabamos de celebrar, nosotros doblemente, porque además la votamos, la ley de responsabilidad penal empresarial, ¿no? Que no nos acompañaron estos partidos de acá. Pero teníamos 50.000 accidentes cuando se votó la ley y bajamos a 28.000. Hoy tendríamos que festejar todos. Teníamos 50 accidentes mortales por año, bajamos a 28. ¿Cuántos presos hay? Alcanza con ir al banco. Y el pronóstico de que se iba a llenar de empresarios presos, falso. Además constitucional. O sea, en términos de derechos laborales y de mejora, yo creo que los gobiernos del Frente demostraron algo. Que se puede crecer repartiendo mucho mejor que lo que se repartió en este periodo. Porque festejar, es cierto, la economía creció, tuvo un año récord de exportación, 13.000 y pico millones de dólares. Ahora, acompañado de aumento de la pobreza infantil, de la mortalidad infantil, indicador que no se movía hace muchísimos años,
de cantidad de trabajadores pobres en el departamento de Botana. Lo sabe bien aparte, cada vez que se convoca jornales por Uruguay, duplica, triplica y hasta cuatriplica la gente que se anota a los desocupados del departamento. Lo que es un indicador bastante crudo, o sea, si tenés muchísima más gente que la que está desempleada, que se anota a una changa de 6 meses por 10.000 pesos, es un indicador bastante notorio que tenés problemas con el trabajo, ¿no? Que tenés problemas, algunos se resolverán a medio plazo, pero difícil de pintar de que estamos en una situación ideal, ¿no? Claro. Pero a ver, perdón, yo quiero destacar algunas cifras que son interesantes compartir, diputada, porque sí, adelante. En sintonía de lo que venía hablando el senador Andrade. Como lo dije al principio, a pesar de las situaciones que hemos vivido a nivel mundial y las guerras y todas las cuestiones que nos han pasado, como la sequía, en fin, las cifras son levemente mejores ahora que en 2019. En el 2019, con 15 años de gobierno, con bonanza económica, como tuvo el país con los gobiernos del Frente Amplio. Entonces digo, es necesario que la ciudadanía entienda y que sepa cuáles son esos números. Por ejemplo, y los quiero leer para decirlos exactamente. La tasa de actividad en 2019 fue de 62,2. Hoy es del 62,5. Empleo 2019 56,7. Hoy 57,2. Desempleo 2019 10,5 y en el 2023 8,4. No hubo 10,5 levemente en son ninguna mujeres. parte del 2019. Y a ver, digo, senador, salvo que agarres un mes reconozcamos las suelto. cosas como son. Quienes Vos hacían vas los a números irme- en ese momento son los mismos que hacen los números ahora. Si no vas a- varían si los vas- funcionarios en los si gobiernos. vas a un examen no podamos y desconfiar tomás un mes de los suelto, y trabajadores el que están promedio en el INE. 2019 fue 8,9, promedio anual. Medir desempleo con un indicador Bueno, solo te va a ir mal. Estás a actividad de empleo, desempleo. Y ahora es 7,9. Claro, No hay que sé, mirarla, bueno, hay que pero- medir los sé, tres indicadores. hay que reconocer las La tasa de actividad más alta Hay 2014-2015. que Una reconocer parte las de la cosas. protección del empleo tuvo que ver con que quedaron inversiones muy importantes en la generación de empleo, ¿no? Sí, También. a ver, Pero no, perdóname, para no discutir el detalle, nosotros tenemos un componente que es el siguiente. Lo que dice Botana es cierto. En la punta, el salario se recupera y tiene pero entre medio te comiste 4 años de rebaja. Y eso no te los devuelve nadie. Pero pará un poquito. No. Te comiste 4 años de rebaja, ¿De es qué? cierto. Sí. Donde no están computados en los seguros de desempleo que el país pagó en la pandemia. Pero además, tengo los datos del Cuesta Duarte, no los datos claro. de Está bien que también asesorado. tengo los Bien. datos de otros Legisladores, economistas. le pedimos un saber segundo. asesorarse bien es La el masa Cuesta salarial creció un 4,5% Ya según vamos el a Cuesta seguir, Duarte. ya vamos a seguir Digo, con no. el tema, pero Ro tiene Exacto. algo para presentarnos Vamos a que tiene que continuar ver con con eso. el 1 de mayo y también con la visión empresarial, que pretendíamos también tenerla aquí en piso. Bueno, lo hemos hecho a través de la producción, que en este caso, Ro, nos ha presentado algo. Exactamente, ¿qué espera de lo que será la tónica de la celebración del acto de este 1 de mayo de 2024? Y el equipo de BTV Noticias visitó y entrevistó al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill. Lo vemos. De la casa. La actividad está bien, está con buen dinamismo. Este no ha sido un periodo de alta conflictividad, probablemente ha habido conflictividad ajena a lo laboral y más bien de tipo ideológico, que muchas veces está detrás de los planteamientos de la organización sindical, pero en términos de conflictividad genuina ha sido un periodo no diferente a los anteriores, sino más bien con una conflictividad normal, por decirlo de alguna manera. Bueno, y también es un enorme placer aquí en Uruguay Elige estar recibiendo a Gustavo González, a quienes ustedes ya conocen a través de Fugan, pero también vocero de Afirmá tus derechos. Un placer y muchas gracias por haber aceptado la invitación. El gusto es mío y les agradezco la invitación. Vamos a tener tiempo de charlar de muchos temas y obviamente va a ser central el tema de las 430.000 firmas, de un plebiscito que hoy nos decía en el informativo hace un ratito Oscar Botinelli, ya es un hecho porque él descontaba que aún con el descarte esto va sin ningún tipo de dudas a ser tema central de campaña y lo será también dentro del programa. Quisiera centrarme un poco en lo que escuchábamos recién por parte de O'Neill, en lo que va a ser o podría llegar a ser la tónica del acto del PIT-CNT del día de mañana. De alguna manera me imagino que lo que sucedió el sábado modifica, obviamente no los reclamos que se van a hacer, pero por lo menos debe haber un estado de ánimo particular de la manera en que se va a encarar el acto, ¿verdad? Bueno, obviamente, esto corresponde al PIT-CNT, el documento central que será el mensaje
a la población de los trabajadores el 1 de mayo. Pero la hazaña del otro día, primero que nos dejó muy felices, ¿no? A todos y a todas. Yo quiero reivindicar a esas militantes, hombres y mujeres, que puerta a puerta, calle a calle, lograron esto, que fueron 430.000 firmas. Hoy no lo van a decir, pero nadie pensaba esto, ¿eh? Pero, Gustavo, quiero ser muy honesto y por favor no vea en mi pregunta ningún tipo de suspicacia, pero sí debo reconocerle la suspicacia de alguna gente que he leído, de que días antes el anuncio del PIT-CNT era de 230.000 firmas. Es verdad. ¿Cómo cayeron 200.000 firmas del cielo? Bueno, mira, la edad me ayuda a haber estado en la primera recolección de firmas que la desarrolló Fútbol en el 84 y todos los otros plebiscitos. Ajá. Inclusive el último, el anterior a este, el de la Rosada. Miren, hay una realidad. Los pueblos tienen su idiosincrasia. Aquello de que el uruguayo deja para el último momento es real. Y les voy a explicar esto. La papeleta tenía 4 firmas. Ajá. Yo salía a juntar papeletas o quería juntar con mi familia. Tenía 2. Espero a que tenga las 4. Y entonces el tsunami de papeletas fue los últimos 15 días, cuestión que históricamente se ha dado. Con la Rosada fue igual, los últimos 15 días fue impresionante. Y también la operación retorno nos costó más. ¿Por qué? Porque la gente esperaba, si vos le diste 50 papeletas a una organización, 100 papeletas, ellos esperaban a llegar. Claro. Porque además, yo creo que nos faltó llegar a más gente para tener más firmas, porque... ¿Sabes? La gente no me preguntaba. Cuando yo le pedía la firma, me decía, ¿es por los 3 puntos estos de la jubilación? Sí, firmo. La mayoría. Algunos preguntaban. Quiere decir que en una campaña espartana y sumamente austera, pudimos llegar a tener un mensaje pedagógico para la gente que reditó en esto. Nos queda un minuto para ir a la pausa y tenemos para seguir desarrollando temas, pero no quiero dejarlo afuera de que también nos comente lo del inicio, situación del empleo, que me imagino que la situación del empleo va a ser uno de los temas centrales que se trate mañana en el acto del 1 de mayo. Si yo te diera 10.000 pesos para vivir un mes, ¿qué me decís? No, perdónenme, pero hablar de trabajo es hablar de trabajo digno. Si yo tengo que ir a trabajar por 10.000 pesos... es que estoy sumamente mal. Y me entristece que en este país nos vanagloriemos de que un trabajador gane 10.000 pesos. Entonces, si sacamos esa cifra, el desempleo aumenta. Y lo otro que es importante, si yo tengo 50.000 nuevos pobres, son 50, y lo dijo el INE, ¿no? Son 50.000 nuevos pobres. Entonces yo creo que las cifras... También, ¿no? Hay que entender que en el debate político es según con el cristal que se mire. Pero creo que hay que seguir impulsando mucho el empleo digno y adecuado. Bien, ustedes siguen votando con respecto al plebiscito a través de X, si se aprueba o si no se aprueba. Nosotros, con invitados realmente de lujo, con este debate que ha despertado en Uruguay Elige, volvemos enseguida. Continuamos en Uruguay Elige y del bloque anterior, de la entrevista que realizaba Humberto a González, quedaba el tema salario sobre la mesa. Por eso les proponemos ver la visión justamente de la Cámara Empresarial, pero en esta oportunidad, no de González, sino de su presidente. Diego Nil también opinaba del salario en Uruguay. A nivel general, como sabemos, en la pandemia hubo alguna caída del salario real. Eso se vino recuperando, no fue en todos los sectores, porque hubo sectores que sí lo sufrieron, eso se ha venido recuperando, hoy creo que eso ya está superado y que incluso estamos con niveles de salario real por encima de 2019, ayudó sin duda la caída de la inflación, que ha tenido como contracara a un aumento del salario real, así que creo que en términos generales, al final de esta administración estaremos terminando con un salario real por encima del 2019.
Senador Andrade tiene la misma visión que O'Neill, que González, sobre el salario en nuestro país, esta recuperación. En el caso del sector de O'Neill no hubo pérdida de salario. O sea, se logró un acuerdo que superó la pauta del gobierno. Después uno puede pensar, ¿ese acuerdo es gracias al gobierno o gracias al sindicato de la construcción que evitó que hubiera rebajas salariales? Yo sí tengo que medir, digo, bueno, tuvo mucho que ver el sindicato de la construcción que no hubiera rebaja de salario y que tenga ya desde el año pasado un salario algo mejor que lo que había en el 2019. Claro. Lo que demuestra la importancia de las relaciones sociales. Yo recién se lo comentaba a Botana. Si uno mira el tema del consumo, que se recuperó en Uruguay, pues se recuperó desparejo. Creció mucho el consumo en Montevideo y poco cayó el consumo en el interior. O sea, en el promedio estás algo por arriba, pero en el interior está peor. Y de hecho, la franja del litoral es la más afectada por el empleo, ¿no? Pero no solo, los pagos de Botana, Cerro Largo, Rivera, Artigas, La Frontera, están más complicados. Como están más complicados en la informalidad y hay cerca de un 40%. Entonces te da para entender que en los sectores de actividad o en los lugares con débil sindicalización, escaso capacidad de negociación, las pérdidas son peores. Entonces yo creo que nosotros precisamos pensar el tipo de relaciones sociales que vamos a tener, no solamente para lo redistributivo, que importa, mejorar el salario importa, sino también para la transformación productiva. O sea, el Uruguay va a tener que colocar innovación, ciencia, tecnología, formación profesional, o sea, esfuerzos de que la negociación colectiva trascienda la discusión solo de salario y categoría y podamos convocar una negociación colectiva donde discutamos el trabajo en la profundidad del trabajo. Porque si el Uruguay no se desarrolla productivamente, y esto es la integración nacional, tiene mucha disparidad interior con Montevideo y por lo tanto la integración regional, otro enorme desafío, la innovación, ciencia, tecnología. Yo diría que estamos desafiados, por ejemplo, a pensar un sistema integrado de formación profesional. Tendrías que agarrar a la UTU, la UTEC, la UDELAR, el INEFOP, los fondos de capacitación y pensar la transformación del trabajo. Para salir de la anécdota, ¿no? Si no, lo que vamos a estar festejando medio puntito para acá o para allá. O sea, el gran desafío que tiene el Uruguay es pensar las relaciones del trabajo en una mirada más larga, ¿no? Pero esto obviamente va vinculado siempre al crecimiento de la economía también, senador. Claro, pero para que crezca la economía tenemos que generar trabajo de calidad. Y tenemos que generar trabajo donde las políticas públicas apunten al desarrollo del trabajo, porque el mercado, ¿qué hace? Profundiza la relación centroperiférica, se concentra en determinadas zonas y olvida otras. O sea, es necesario pensar el desarrollo de un conjunto de políticas. Por eso, yo creo que una cosa importante de este periodo es que no se haya liquidado el proceso de negociación colectiva como sí pasó en los 90. Porque en realidad me parece que es un aprendizaje de lo que digamos, bueno, esto dejémoslo como política de Estado. Hay un segundo desafío que es cómo avanzamos a que la negociación colectiva, que ahora tímidamente aborda algunos aspectos, no sea solo salario categoría, sino que discutamos cuestiones de mayor profundidad. Bien. ¿No? O sea, cómo incorporamos valor es el gran desafío. Si Uruguay sigue teniendo una estructura de exportaciones extraordinariamente primarizada, vamos a tener problemas, porque no hay duda que si no desarrollamos las ventajas comparativas dinámicas, vamos a estar complicados. Botana, uno no sabe si guiarse por los números estadísticos o no guiarse, porque con todo respeto lo digo por nuestros tres calificadísimos invitados. Yo muchas veces creo que al común denominador de la gente, y en eso lo comparto con lo que acaba de decir Oscar recién, el 0.5, el 0... Claro, bueno. No es la realidad, es lo que me dijo González recién, con 10.000 pesos. ¿Yo puedo considerar que una persona tiene trabajo? Claro, pero lo que no dijo González recién es que en su gobierno condenaron a la gente a vivir con 0 peso, que es con lo que vive un desempleado. Digo, porque esa es la realidad diferente para estos 60.000 nuevos trabajadores, además formalizados que tenemos hoy. Por supuesto que comparto lo que decía Oscar recién respecto de que el país no puede seguir celebrando medio punto más, medio punto menos, de que tenemos, de que la vergüenza es andar en el entorno del 10% de uruguayos pobres, y que más vergüenza es todavía de que el orden en la infancia sea del 20%. Esas cosas son las que deben avergonzarnos como país, y en eso deberíamos de llegar a los acuerdos imprescindibles. Hablaba Oscar de la negociación colectiva, la capacidad de imponer. Bueno, es cierto, pero la economía lo tiene que resistir, porque si no eso se paga con ingreso cero en los hogares, porque se paga con desempleo. Las zonas afectadas
por las bajas de los precios internacionales de los productos agropecuarios o por la sequía, lo cual indudablemente trae desempleo en la zona este del país, cuando no son excepcionales los precios de los granos en el mundo. La tierra no se planta, y si la tierra no se planta, todo el este de la Ruta 5, el Uruguay al este de la Ruta 5, ese vive de la tristeza, los brazos caídos, el sufrimiento. Y después además tuvimos en este periodo, bueno, toda la situación del litoral, en el cual yo soy un poco crítico también de lo hecho por nuestro gobierno, lo mismo que lo era de los gobiernos anteriores. En realidad, políticas de frontera en el Uruguay, teníamos unas rigideces brutales, un miedo de actuar en frontera que es tremendo. Las mismas esquemas de economía liberal que posibilitaran el comercio hubieran sido el gran amortiguador para no perder ese empleo. Pero démonos cuenta de eso. A pesar de la cuestión de la frontera, a pesar de este sufrimiento, este gobierno ha logrado mejorar las exportaciones, mejorar el volumen productivo, mejorar el PBI, mejorar el empleo, mejorar la masa salarial, lo que cobran todos los trabajadores. Entonces, no estamos contentos, por supuesto, con los niveles salariales. Ahora, de verdad que tenemos que saludar lo hecho por este gobierno y por el trabajo, y más que nada por el trabajo de los trabajadores del Uruguay, porque en definitiva, los gobiernos generan determinadas condiciones, algunas. Los gobiernos lo que pueden tener es orden, acertarle un poco en qué gastan en el gasto público, no gastar la plata que no tienen ni endeudar a las generaciones futuras. Eso es lo que pueden hacer los gobiernos. Después, es el hombre de empresa que se anima a arriesgar y le acierta lo que producir y organiza bien la cosa y produce. Y es el trabajador que pone el lomo como ese hombre también para llevar el país adelante. Porque lo que tenemos que hacer los políticos es evitar mucho y bueno, y generar algunas condiciones. Ahora, cuando este gobierno hizo todo el shock de infraestructura que hizo, ayuda a abaratar los fletes y eso mejora la producción, lo mismo con lo del puerto. Pero déjeme apuntar al trabajador, cuando cuidamos la plata de la gente, ¿sí? Y preguntarle a María Eugenia, porque he escuchado a mucha gente entender, y vuelvo a lo del salario, está atado una cosa a la otra sin duda, he escuchado a mucha gente creer o entender que el tema de que se esté hablando de la reducción del horario laboral de alguna manera implícitamente lleva a una mejora del salario. Y yo sé que nos estamos metiendo en otro tema, pero está directamente vinculado con el salario. Si trabajo menos cantidad de horas, aunque me paguen lo mismo, de alguna manera siento que me están pagando más. Permitime hacer una puntualización de lo que venían hablando antes ambos senadores. Respecto al salario, el salario real promedio aumentó en comparación al 2019 casi un 1,5% de lo que era en el 2019. Y no es una cuestión de celebrar un 0,5 o un 1,5. Son datos concretos de la realidad. Y es importante decirlo, porque en esta etapa en la que estamos atravesando de campaña electoral, donde nos cuestionamos algunas cosas que hemos hecho y que vos hiciste y que no, pero sin embargo acá lo que hay que decir bien claro que en este gobierno de 4 años y medio que llevamos adelante hicimos muchas cosas para mejorar, y estamos mejorando el empleo, y estamos mejorando el salario. ¿Qué hizo el Frente Amplio en 15 años de gobierno con toda la bonanza económica a su favor y con mayoría parlamentaria para poder llevar adelante mejoras en el salario y en el empleo? ¿Qué hizo? Sin embargo, nos arrojó una cifra que era mucho más que alarmante para esa época, como lo fue un 10,5 en la tasa de desempleo, porque es un dato de la realidad y no hay que enojarse, son cifras. Las cifras salen de los mismos funcionarios que estaban en el gobierno de Frente Amplio y los mismos funcionarios que estaban en este gobierno. O sea que son datos concretos y hay que decirlo. Y la gente, quiero terminar de hablar, si me permite, quiero terminar de hablar. Y además este gobierno eligió por no destruir puestos de trabajo, no es una cuestión de elegir entre el salario y el empleo, se eligió por no destruir puestos de trabajo en momentos de enorme dificultad y de enorme incertidumbre que enfrentamos como país. Y eso es algo que también es importante destacar. Y con respecto a la consulta que tú me hacías de la reducción de la jornada laboral, yo soy una partidaria y una banderada del tema. Creo que es bien importante que Uruguay avance en esa materia,
en lo que refiere a la reducción de la jornada laboral. Comulgo con la idea, como horario ballista además, con lo que eso implica, una ley como la ley de 8 horas que data de hace 100 años, creo que es momento de ir avanzando en esa ley y mejorar, e irse acompasando a lo que es el cambio en el mundo del trabajo, con la inteligencia artificial, con el teletrabajo, como se votó en este periodo también, que sirvió también para darnos cuenta que hay otras formas de trabajar y que podemos avanzar en esa reducción de la jornada laboral. Creo sí que es necesario acompañar esa reducción de la jornada laboral con una negociación colectiva fuerte, como hoy tenemos en Uruguay, como es entre ambas partes de la relación laboral, trabajador y empleador, para que entre ambos puedan acordar cuáles son sus formas de trabajo para no impacte esta reducción de la jornada laboral de forma negativa en ninguno de los dos, y obviamente tomando en cuenta la productividad, ¿no?, que es bien importante. Bien, segundos nada más para conocer la opinión de ambos legisladores. Si son dos o uno, si no es difícil. Claro que sí. Dígalo. Claro, no, porque me parece que la gente sabe cómo estaba el Uruguay en el 2004, ¿no? Cualquiera que viva acá sabe cómo estaba. Llegamos a tener un 20%. Crisis económica, por favor. ¿Qué hizo el Frente Amplio? ¿Qué hizo el Frente Amplio? Teníamos un 20%. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Una crisis económica como ¿Qué hizo el Frente Amplio? No quiere escuchar. Pero ¿qué hizo el Frente Amplio? Teníamos cerca de un 20%, cerca de un 20% de desempleo. Había liquidado el gobierno de la Calle y el Partido Colorado. Habían liquidado la negociación. Habían liquidado la negociación colectiva. Teníamos un salario mínimo nacional que estaba en 1.200 pesos. Yo no sé si sabe cuánto salía el boleto en Montevideo. Salía 15 pesos el boleto y tenías 1.200 pesos salario mínimo nacional. Una cajera en un supermercado cobraba 8 pesos la hora. Derecho al sindicato, nada. Trabajadores registrados en la Seguridad Social, 900.000. Y nos preguntan, ¿qué hizo el Frente Amplio? Cobertura de la Seguridad Social. Habíamos heredado una Seguridad Social donde 7 de cada 10 trabajadores no se podían jubilar porque no llegaban a los 35 años de aporte en la reforma que nos hicieron en el 2006. Y nos preguntan, ¿qué hizo el Frente Amplio? La mujer no tenía derecho a la cobertura. La jubilación mínima, cuando la colocamos en una base de prestación y contribución, había 60.000 jubilados por abajo de una base de prestación y contribución. La pobreza era de un 60%. Y nos preguntan, ¿qué hizo el Frente Amplio? ¿Pero en qué país vivían? Teníamos una tasa de endeudamiento del 100% del producto, 25% del presupuesto se lo tragaban los intereses de deuda. El banco hipotecario fundido, el Banco República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible. Si vamos a hablar de empresas públicas fundidas, empezamos a hablar de cada cuatro, falta escuela pública. ¿Cómo? 3.000. Lo que falta es escuela pública. Cuando uno habla, el otro escucha. Eso es lo que está faltando. Sí. 1 de cada 4 niños con dificultades psicomotrices por mala alimentación. Y nos preguntan, ¿qué hizo el Frente Amplio? O sea, falta memoria en esa pregunta de qué hizo el Frente Amplio, ¿no? Mientras en un baño frío sacamos un minuto del Senado. Adelante, memoria. Y es más reciente la memoria del Senado. Es que con lo único que se puede comparar, el gobierno del Frente Amplio es con la más grande y más profunda de la crisis. ¿Me dejas hacer otra comparación, Sergio? De este país. ¿Me dejas hacer otra? Después, es cierto que hubo crecimiento, hubo recuperaciones más. La aceleración del crecimiento a la salida del gobierno de Jorge Valle, después de la elección, cuando le entregó, bueno, fue elogiada por el propio Danilo Astori. Creció la economía y la pobreza ese día. Pero está bien lo que dice Sergio. No está bien. No está bien la crisis. Me dejan salir. Me dejan. La seguridad social, como acabas de mencionar. No tenemos fruta tampoco, porque acá venimos a decir argumentos con solidez. En el 2008 se le dio a la mujer un año de aporte a la seguridad social por cada hijo, y eso permitió que decenas de miles de mujeres que no se iban a poder jubilar, sobre todo las más pobres, se pudieran jubilar. Pero nosotros pertenecemos dame 2 minutos para contestarle a Botana. En los 90 no hubo crisis económica, creció la economía. La economía creció un 30% en los 90, 33%. Sin crisis económica, 33% creció la economía. ¿Saben qué pasó con el desempleo de punta a punta? De un 8% a un 12% de desempleo. Los 90, crecimiento de la economía, 30%. ¿Saben cuánto creció los salarios en los 90? Sin crisis del 2002, apenas un 3%. ¿Saben qué pasó con la informalidad en los 90? Creció 5 puntos en los 90. O sea, está bien, saquemos la crisis económica, ¿no? Saquemos la crisis económica. La tasa de formalización en el BPS, 40% de informalidad en los 90, sin crisis económica, sin 2002. Para hacer una comparación a Botana que no esté relacionada a la crisis del 2002, que me parece que es justo. La mujer siempre tuvo cobertura de la ciudad social, lo que dice el senador Andrade. Después de la pausa, claro que sí. Les dejamos planteado el tema. No confundamos al público. Ahora la seguimos, diputada. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con Uruguay. Sí, dije, cambiamos la cobertura.